compañeras, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido tener un día más de vida. Bendiciones a todos y a todos. Vamos a iniciar a trabajar la etapa 2 de la sistematización de experiencias de aprendizaje exitosas. Esta actividad es un complemento, un apoyo a la lectura que ustedes ya realizaron en casa en la guía de sistematización. Quiero contarles que esta es una de las etapas más fáciles de las 6 etapas que se trabajan en este proceso. Pero ¿en qué consiste la etapa 2? La etapa 2 es la descripción del contexto en que se desarrolla la experiencia. Aquí tenemos dos términos que necesitamos definir claramente para poder realizar el trabajo de una mejor manera. ¿Qué es descripción? Bueno, descripción viene de describir, y describir es narrar, contar de manera detallada cómo es un objeto, una cosa, una persona o un lugar. En este caso vamos a describir lo que es el contexto, es decir, que vamos a contar, a narrar de manera detallada cómo está el contexto en que se desarrolló la experiencia de aprendizaje exitosa. Pero también necesitamos definir qué es contexto. Bueno, según lo que establece la Guía de Sistematización de Experiencias de Aprendizaje 2015, nos dice que contexto es todo aquello que rodea un acontecimiento. Pueden ser fenómenos, circunstancias, situaciones, lo cual nos permite entender cómo fue que se desarrolló el hecho. Es decir, que nosotros vamos a contar qué circunstancias, qué acontecimientos, qué situaciones han incidido de manera directa o indirecta en nuestra experiencia, o han incidido de manera positiva o negativa en la experiencia de aprendizaje. Entonces, aparecen diferentes contextos o se presentan diferentes contextos en nuestro entorno inmediato, es decir, en el aula, en la escuela, en la comunidad, y así hay diferentes tipos de contextos. Tenemos el contexto social, por ejemplo, el económico, el de género, el cultural, el de infraestructura, el lingüístico, el pedagógico, el ambiental, y otros que aparecen en la guía como el religioso, el de infraestructura, el ambiental. Bueno, ¿qué podemos trabajar en el contexto social, por ejemplo? En el contexto social podemos mencionar ahí todos los problemas sociales que se dan en la escuela, en el aula, en la comunidad, por ejemplo, la inmigración, el ausentismo, los problemas familiares, la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, a veces queremos trabajar estrategias de lectura, pero ¿qué pasa si los niños y niñas no llegan regularmente a la escuela? Ese es un fenómeno que va a incidir en nuestra experiencia de manera negativa. O al contrario, puede ser que también los padres de familia apoyen ese proceso y todos los niños asistan con regularidad a la escuela, y entonces la experiencia va a tener los resultados deseados o planificados. Así tenemos también el contexto económico. ¿Qué podemos mencionar en el contexto económico? ¿Cómo está la situación económica de los padres de familia, de nuestro grado, de la escuela, de la comunidad? Y cómo esa situación económica incide también en las experiencias de aprendizaje que estamos trabajando en el aula. También tenemos el contexto cultural. Bueno, aquí se refiere a todas las costumbres y tradiciones que también inciden de manera directa o indirecta en las experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, si citamos a los padres de familia o los convocamos a un taller para hacerle demostraciones sobre las estrategias de lectura y cómo ellos pueden aplicarlas en casa. Y si en esa situación solo llegan mujeres y no llegan hombres, y las mujeres no pueden tomar la decisión porque por cultura es el hombre que toma la decisión en la casa. Entonces eso va a afectar o va a incidir también en la experiencia de aprendizaje. Y cuando se habla de un contexto de género, hablamos más que todo de la equidad de género, ¿verdad? Cómo el aplicar la equidad de género ha incidido
en la experiencia de aprendizaje. Y aquí hablamos de infraestructura. ¿Cómo está la infraestructura de la escuela o del establecimiento donde es desarrollada la experiencia de aprendizaje? Por ejemplo, si se va a trabajar una experiencia de educación física, si este establecimiento no cuenta con una cancha adecuada, se tiene que ir a trabajar a otro lugar o incluso alquilar una cancha sintética. Entonces tenemos que describir cómo está la infraestructura de nuestro establecimiento, incluso del aula, y cómo eso incide también en la experiencia. Igual en lo lingüístico, aquí cómo los diferentes idiomas de los estudiantes o de la comunidad pueden ser un factor que incide en la experiencia que se está trabajando. Y en lo pedagógico tiene que ver aquí también todo lo que está en el aula, los rincones de aprendizaje, el aula letrada, la planificación y todos esos elementos pedagógicos que puedan incidir también en la experiencia que se está trabajando. Y en lo ambiental, aquí tiene que ver todas esas situaciones problemáticas que están pasando en la actualidad y que como esas situaciones ambientales pueden también incidir en las experiencias. Y así tenemos otros, por ejemplo, la religión es otro contexto, cómo la religión a veces incide también de manera negativa o positiva en las estrategias que se están aplicando en el aula. Vemos también el físico, cómo a veces también el aspecto físico del aula incide en las experiencias, ¿verdad? De manera negativa o de manera positiva. Cada escuela, cada docente va a tener contextos diferentes. Incluso si dos maestros trabajan en una misma escuela, cada aula tiene su contexto diferente. Entonces así van a surgir otros, además de los que ya están aquí, de los que mencionan la guía, van a surgir otros contextos, porque todas las comunidades son diferentes y todos los contextos son diferentes. Entonces en este proceso, en esta etapa vamos a trabajar lo que es la matriz 3. Se recuerda que la matriz 1 y la matriz 2 se trabajó en la etapa 1 en la identificación y descripción de experiencias de aprendizaje exitosas. La matriz 3 tiene 3 columnas. Bueno, aquí primero aparecen los datos informativos, el nombre del profesor, la escuela, el lugar, pero tiene 3 columnas. La primera columna vamos a escribir ahí el título de la experiencia de aprendizaje. Y el título se trabaja en las 6 etapas, así que es importante que se pueda redactar de la mejor manera. Si recordamos, ese título tiene que tener esos 3 elementos importantes, ¿verdad? El verbo, el logro y el medio. Entonces ese título lo colocamos ahí y luego escribimos aquí los contextos. Podemos escribir como mínimo 3 contextos. Puede ser social, económico, religioso, incluso hay también político, ¿verdad? Pero como mínimo vamos a escribir 3. Podemos escribir 4, 5 o 6, pero aquí pedimos como mínimo 3 contextos. Cada contexto va a tener su resultado. ¿Y qué es el resultado? Es lo que resulta de todo lo que hemos vivido en el contexto. Sí, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una actividad cotidiana, por ejemplo, vamos a ver un partido de fútbol, dice, bueno, voy a ver el partido de fútbol, a ver qué resulta. Entonces, eso significa que el resultado no se planifica, es algo que es el producto de todas las circunstancias y las situaciones que se han desarrollado en la experiencia. Entonces, cada contexto va a tener su propio resultado. Aquí tenemos ya la matriz llena con 3 contextos. Aquí no lo podemos ver, pero en la plataforma van a estar ubicados los formatos y los ejemplos para que ustedes puedan descargarlos y que les pueda servir de referencia o de guía para trabajar sus propias experiencias. Aquí escribí el ejemplo de una experiencia. No pude trabajar más, pero como ya les mencioné, va a estar, también lo voy a enviar por WhatsApp y va a estar en la plataforma. Muy bien. Entonces aquí esas 3 columnas son importantes. ¿Qué escribimos aquí? El título de la experiencia. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice,
en el título de la experiencia, se desarrolló la fluidez y comprensión lectora de los alumnos de tercer grado al aplicar diferentes estrategias de lectura. Bueno, aquí identifiqué 3 contextos que los voy a describir: el contexto social, el económico y el pedagógico. Pude haber identificado otros, pero lo hice pensando en lo mínimo que se está pidiendo, ¿verdad? 3 contextos, pero vamos a explicar solo uno. Bueno, el social se describió de la siguiente manera. Dice: en el caserío La Cumbre, aldea Cerchil, municipio de San Marcos, la mayoría de padres y madres de familia han emigrado a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo, dejando a sus hijos con familiares, abuelos, tíos o encargados. Al convocarlos a talleres para realizar demostraciones de cómo trabajar las estrategias de lectura en casa, la mayoría no llegaba, manifestando que tenía otras actividades que realizar. Por lo tanto, las actividades de lectura que se asignaban para realizar en casa no se hacían. No existía ese apoyo de los padres de familia, ni esa responsabilidad en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Muy bien, ya describí entonces el contexto social, esa situación social que incidió en mi experiencia. Ahora, ¿qué hice yo para que hubiera un resultado positivo? Bueno, el resultado es el siguiente. Después de realizar visitas domiciliarias y platicar con los familiares y encargados de los estudiantes y concientizarlos sobre el apoyo, la importancia en el proceso de lectura en casa, la mayoría participó en actividades de lecturas asignadas, lo cual resultó de beneficio para el desarrollo de competencias lectoras en los niños y niñas. Este es un ejemplo entonces de cómo describir un contexto. Ahí en la plataforma van a estar subidos varios ejemplos, los cuales los pueden tener de guía, y por supuesto ustedes los van a mejorar porque ustedes han vivido la experiencia. Aquí solo estoy inventando, pero ustedes han vivido la experiencia, entonces tienen mayor habilidad, quizás van a tener mayor recurso para poder trabajar lo que es el contexto. Muy bien, entonces para finalizar quiero decirles que por favor cuando me envíen los trabajos a la plataforma o al WhatsApp, por favor que les coloquen su nombre. Por ejemplo, al archivo, por ejemplo, le van a colocar Mariela, contexto 1, porque eso me va a servir para identificarlo en las descargas. Porque ¿qué pasa? A veces se descargan los trabajos y yo tengo que abrirlos para ver de quién son, y eso me lleva tiempo. Entonces, por favor, que cada archivo lleve su nombre y el número de contexto que va a trabajar. Muchas gracias.